Buenos días, respetado profesor Sergio Alejandro Salas. Mi nombre es Edgar Bravo. A continuación le hablaré un poco sobre la transducción sensorial del aparato vestibular. Para coordinar la postura y el movimiento, es necesario que el cerebro conozca el movimiento que se va a realizar, así como la orientación del cuerpo y qué movimiento se está realizando realmente. Un sistema bilateral de receptores localizados en el oído interno que informan al cerebro sobre la posición y el movimiento de la cabeza. El sistema bilateral es el responsable del sentido del equilibrio. Esta información suele utilizarse para ajustes postulares inconscientes o automáticos, con el fin de impedir que un individuo se caiga debido a los cambios de orientación, ya sea por sí mismo o por la naturaleza. El sistema vestibular es un sistema bilateral de receptores localizados en el oído interno. El oído interno o laberinto se compone de dos partes, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Los órganos receptores forman parte del laberinto membranoso, que se encuentra dentro del laberinto óseo y están constituidos por membranas epiteliales finas que se especializan en algunas partes para dar origen a las células receptoras sensitivas que forman los órganos receptores vestibulares y auditivos. Este laberinto contiene un líquido llamado endolinfa y se separa del laberinto óseo mediante un líquido llamado perilinfa. La región especializada del sistema vestibular contiene receptores. Los cuerpos celulares de esta neurona forman la parte vestibular del nervio vestibulococlear, es decir, el octavo par craneal. Las neuronas sensitivas que hacen sinapsis con las células ciliadas vestibulares transmiten los potenciales de acción de forma espontánea, alrededor 100 potenciales de acción por segundo. Cuando la prolongación de las células ciliadas se muevan en una dirección del cilio más grande, las células se despolarizan, aumentando la liberación del neurotransmisor. Los conductos semicirculares detectan la aceleración y desaceleración angular de la cabeza. La ampolla contiene un órgano receptor de células ciliadas denominada la cresta de la ampolla. Es un reborde de células ciliadas que en su base hacen sinapsis con las neuronas sensitivas que se proyectan hacia el sistema nervioso central. Los conductos semicirculares, junto con la ampolla y su contenido, participan en la transducción de la aceleración y desaceleración angular de la cabeza. Los conductos semicirculares localizados en ambos lados de la cabeza, pero aproximadamente en el mismo plano, trabajan como si fueran un par, proporcionando al cerebro la información sobre la dirección y la naturaleza del movimiento cefálico. El cerebro interpreta que estos cambios recíprocos de la frecuencia de potencial de acción sensitiva se produzcan para acelerar o desacelerar
en el sistema, en el sentido o en otro sentido, dentro de un determinado plano de movimiento. En realidad, la aceleración o desaceleración rotatoria en cualquier plano afecta a los tres grupos de conductos semicirculares emparejados, pero cada par en grado diferente. De esta forma, el sistema de laberintos de 6 conductos semicirculares detectan la dirección de la aceleración o desaceleración rotatoria de la cabeza y activan o inhiben estructuras determinadas del sistema nervioso central para que las respuestas sean reflejos adecuados. El utrículo y el sacro detectan la aceleración y desaceleración lineal, así como la posición estática de la cabeza. El utrículo y el sacro es el órgano receptor de las células ciliadas. Se conoce como la mácula. Es una área ovalada de células ciliadas con una orientación principalmente horizontal en el suelo del utrículo y una orientación vertical en las paredes del sacro. El sistema vestibular proporciona información sensitiva para los reflejos relacionados con las neuronas motoras espinales. Como se ha mencionado anteriormente, las células ciliares vestibulares hacen sinapsis con las neuronas sensitivas, cuyo axón forma parte del octavo par craneal, es decir, el vestíbulo coclear, que conducen los potenciales de acción hasta el bulbo raquídeo. Casi todos esos axones hacen sinapsis en el complejo vestibular, en el complejo nuclear vestibular, que es un grupo bilateral de cuatro núcleos diferentes que ocupan una parte importante del bulbo y parte de la protuberancia proximal a la parte lateral del conducto vestibular. Algunas de las neuronas del complejo nuclear vestibular, estímulo importante del utrículo y el sacro, es decir, del órgano otílico, y sus axones forman tractos vestibuloespinales laterales. Este tracto facilita a la excitación del tracto y las extremidades en respuestas a la aceleración o desaceleración lineal o a la inclinación estática de la cabeza. Otras neuronas del complejo nuclear vestibular reciben estímulos sensitivos importantes de la cresta ampular de los conductos semicirculares, y sus axones forman una vía que se proyecta hacia el núcleo del nervio craneal que controla los movimientos oculares. Esta vía se denomina fascículo longitudinal medial. Muchas gracias.